Ensinamientos espirituales para despertar tu conciencia interior. Un llamado para 2026. Hay momentos en los que nada está realmente mal, y aún así, algo dentro de ti no se siente bien. No es tristeza clara, no es ansiedad evidente, es una sensación más sutil, como si una parte de ti estuviera despierta, observando en silencio, mientras tu vida sigue funcionando en automático. ¿Alguna vez has sentido que haces todo correcto, pero por dentro hay un cansancio que no desaparece? Como si el ruido del mundo ya no encajara con lo que tu alma necesita escuchar. Este video no es una promesa rápida, no es una solución mágica, es una pausa consciente, porque antes de que 2026 llegue, algo importante está ocurriendo en el interior de muchas personas. Un llamado silencioso, no externo, interno. Tal vez lo has sentido en la forma en que ciertas conversaciones ya no te llenan, en decisiones que antes parecían normales y ahora pesan, o en esa necesidad inexplicable de detenerte, aunque no sepas exactamente para qué. Lo que estás viviendo no es confusión, es transición, y aquí es donde muchos se pierden, porque cuando la conciencia comienza a despertar, primero desmonta, cuestiona, desacomoda. Este espacio es para quienes sienten que algo debe cambiar, pero no quieren huir de sí mismos para lograrlo. Para quienes buscan claridad, no distracción, verdad, no máscaras espirituales. A lo largo de este encuentro, iremos atravesando enseñanzas profundas y universales que no pertenecen a una religión ni a una época, sino a la experiencia humana más íntima, la de volver a escucharse. No necesitas creer en nada nuevo, solo estar dispuesto a observar. Respira y nota lo que se mueve dentro de ti ahora, porque lo que viene a continuación es el punto donde casi todos intentan escapar, y es precisamente ahí donde la conciencia empieza a despertar. Hay un tipo de despertar que no llega con luz ni con revelaciones grandiosas. Llega como una incomodidad suave, persistente, un desajuste interno difícil de explicar. No sucede de golpe, no hace ruido. Simplemente comienza a retirar el sentido de aquello que antes parecía suficiente. De pronto, ciertas metas pierden brillo. Algunas certezas se vuelven estrechas, y la identidad que sostenías con tanto esfuerzo empieza a sentirse pesada, como una ropa que ya no te pertenece. Este es uno de los momentos más incomprendidos del camino interior. Muchos creen que están retrocediendo, cuando en realidad están expandiéndose, porque la conciencia, cuando crece, primero rompe las formas antiguas que ya no pueden contenerla. Aquí aparece el miedo, no el miedo a fallar, sino el miedo a no reconocerse más, a dejar de ser quien siempre fuiste para convertirte en alguien que todavía no sabes cómo habitar. Pero hay algo importante que casi nadie dice. La confusión no es el enemigo del despertar, es su lenguaje inicial. Cuando una identidad se rompe, no lo hace para destruirte, sino para abrir espacio. Espacio para una versión más honesta de ti, menos construida, más presente. Si últimamente te has sorprendido cuestionando cosas que antes defendías, si sientes que ya no puedes seguir actuando desde el mismo lugar, no estás perdiendo el rumbo. Estás atravesando una frontera interna. El problema es que muchos intentan volver atrás, forzar antiguas máscaras, sostener vínculos, decisiones y ritmos que ya no resuenan. Y es ahí donde el despertar se vuelve doloroso. No porque crecer duela, sino porque resistirse a crecer agota. Respira un momento. Observa si esta etapa que vives no es, en realidad, una invitación a soltar quien creías que debías ser. Porque hay un cansancio más profundo que aún no hemos nombrado. Un cansancio que no tiene que ver con el cuerpo, y es precisamente sobre eso que necesitamos hablar ahora. Hay un cansancio que no se alivia durmiendo. No desaparece con vacaciones. No se resuelve con pausas breves ni con distracciones. Es un cansancio más profundo, un agotamiento silencioso que vive en la conciencia cuando algo dentro de ti ya no está alineado con la forma en que estás viviendo. Tal vez lo has sentido. Te acuestas temprano,
pero despiertas igual de vacío. Te detienes, pero no descansas. Porque no es el cuerpo el que está cansado, es la alma intentando sostener una vida que ya no la representa. Este tipo de cansancio aparece cuando sigues avanzando por inercia, cuando cumples expectativas externas mientras ignoras señales internas, cuando haces lo que debería hacerse, pero has dejado de preguntarte qué necesitas realmente. La alma se cansa cuando no es escuchada, cuando sus intuiciones son postergadas una y otra vez, cuando su voz es sustituida por rutinas, obligaciones y miedos que ya no tienen sentido. Y aquí ocurre algo importante. Muchas personas confunden este agotamiento con falta de motivación, con pereza o incluso con debilidad espiritual. Pero no es eso. Este cansancio es una forma de lucidez. Es la conciencia diciendo, no puedo seguir sosteniendo esto sin verdad. Por eso, cuanto más intentas empujarte, peor se siente. Cuanto más te exiges, más se intensifica el vacío. Porque no se trata de hacer más, sino de vivir desde un lugar diferente. Hay decisiones que no parecen grandes pero pesan. Conversaciones que ya no quieres tener. Roles que sigues interpretando, aunque por dentro sabes que algo se perdió en el camino. La alma registra todo. Cada renuncia silenciosa. Cada después lo veo. Cada vez que te alejas un poco de ti para encajar. Y llega un punto en el que ya no puede compensar. Ya no puede sostener la desconexión. Entonces aparece este cansancio que no tiene nombre. Respira un momento. Observa si ese agotamiento que sientes no es un problema a resolver, sino un mensaje a escuchar. Porque cuando la alma se cansa, no pide huida, pide honestidad. Y justo aquí surge una confusión común. Muchos creen que deben cambiar toda su vida de inmediato. Pero el verdadero movimiento comienza antes, mucho antes. Comienza cuando te atreves a mirar aquello que llevas tiempo evitando sentir, porque hay algo que se manifiesta a través de este cansancio, algo que la mente intenta repetir una y otra vez, esperando ser escuchado. Y es precisamente ahí donde la conciencia empieza a hablar con más insistencia. Hay pensamientos que regresan una y otra vez, incluso cuando intentas ignorarlos. No aparecen por accidente, no son ruidos sin sentido, son llamados. La mente repite aquello que la conciencia no ha podido integrar. Insiste porque algo importante quedó sin ser visto, sin ser sentido, sin ser nombrado. Tal vez has intentado silenciarlos ocupándote más, llenando los días de tareas, responsabilidades, estímulos. Pero cuanto más te distraes, más fuerte se vuelve ese diálogo interno que no descansa. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que pensar demasiado es el problema, cuando en realidad el problema es no escuchar lo que esos pensamientos están señalando. La repetición mental no nace del exceso de mente, sino de la falta de presencia, de emociones postergadas, de decisiones evitadas, de verdades internas que piden espacio. Cada pensamiento insistente guarda una pregunta no respondida, un límite no puesto, un deseo reprimido, una incomodidad que la conciencia intenta traer a la superficie. Por eso, cuanto más luchas contra ellos, más se intensifican. La mente no quiere controlarte, quiere ser comprendida. Hay una inteligencia profunda detrás de ese ruido, una parte de ti que sabe que algo necesita cambiar, pero no encuentra aún el camino para expresarlo con claridad. Cuando la conciencia comienza a despertar, primero se vuelve incómoda. Empieza a señalar lo que ya no es coherente, rompe la ilusión de normalidad, y esto puede generar miedo, porque escuchar de verdad implica asumir responsabilidad. Responsabilidad sobre elecciones, sobre relaciones, sobre la forma en que has estado viviendo contigo mismo. Respira y observa si esos pensamientos que te cansan no son enemigos, sino mensajeros. Mensajeros torpes, insistentes, a veces agotadores, pero honestos. Cuando te permites escucharlos sin huir, algo se suaviza. No porque las respuestas aparezcan de inmediato, sino porque dejas de luchar contra tu propia conciencia. Y aquí ocurre una revelación silenciosa.
La mente se aquieta no cuando la callas, sino cuando la miras con verdad. Pero este proceso exige algo que muchos evitan: no motivación, no fuerza, sino coraje. Coraje para sostener lo que emerges cuando ya no te distraes. Porque despertar la conciencia no es acumular claridad, es atreverte a permanecer presente frente a lo que descubres. Y esa permanencia abre la puerta a un silencio diferente. Un silencio que no es vacío, sino alineación. Es sobre ese silencio, y sobre lo que revela, que vamos a profundizar ahora. El silencio del que hablamos no es ausencia de sonido, es ausencia de oída. Muchas personas temen el silencio porque creen que allí encontrarán vacío. Pero lo que suele aparecer primero no es vacío, sino verdad. Y eso incomoda. Vivimos rodeados de estímulos que nos mantienen ocupados incluso cuando estamos solos. Pantallas, pensamientos, conversaciones internas, explicaciones constantes. Todo para no detenernos demasiado en lo que sentimos. El silencio auténtico no se impone, se permite, y cuando finalmente ocurre, no llega como calma inmediata. Llega como una ampliación de la percepción. De pronto, notas lo que antes pasaba desapercibido, una tensión leve en el cuerpo, una emoción sin nombre, un cansancio que no es físico. El silencio revela lo que el ruido cubría. Por eso, cuando la conciencia comienza a despertar, muchas personas sienten incomodidad al detenerse, no porque estén haciendo algo mal, sino porque nunca aprendieron a quedarse consigo mismas sin distracción. Aquí hay una enseñanza profunda. El silencio no sirve para escapar del mundo. Sirve para reencontrarte con tu centro mientras el mundo sigue existiendo. Cuando te permites estar en silencio sin buscar respuestas inmediatas, algo se reorganiza, no de forma espectacular, de manera sutil, casi imperceptible. Empiezas a distinguir lo que es tuyo de lo que has absorbido. Deseos reales de expectativas ajenas. Intuición de miedo. El silencio actúa como un filtro. No añade nada, quita lo que sobra, y en ese proceso, muchas certezas se caen, no porque fueran falsas, sino porque ya cumplieron su función. La conciencia madura cuando deja de aferrarse a explicaciones que ya no la sostienen. Respira y observa cómo tu cuerpo reacciona a la quietud. Tal vez notes inquietud, tal vez resistencia. Todo eso también forma parte del proceso. El silencio no te exige que cambies, te muestra desde dónde estás viviendo. Y eso, para muchos, es más desafiante que cualquier transformación externa. Porque una vez que ves con claridad, ya no puedes fingir ignorancia. La conciencia no obliga, pero sí ilumina. Y cuando algo es iluminado, comienza a pedir coherencia. Aquí surge una pregunta silenciosa que no todos están listos para enfrentar. ¿Qué estás tolerando hoy que ya no está alineado con quien te estás convirtiendo? Esa respuesta no aparece en el ruido, aparece cuando el silencio se vuelve honesto. Y es precisamente esa tolerancia invisible la que define el rumbo de tu conciencia en el próximo ciclo. De eso necesitamos hablar ahora. Hay cosas que no duelen lo suficiente como para provocar un cambio inmediato, pero pesan lo bastante como para desviar tu camino poco a poco. No se sienten como crisis, se sienten como resignaciones silenciosas. Son pequeñas tolerancias diarias, situaciones que aceptas para evitar conflicto, relaciones que ya no nutren, pero que sigues sosteniendo, decisiones postergadas porque no es el momento. Nada de eso parece grave por sí solo, pero la conciencia no mide el impacto por intensidad, sino por coherencia. Cada vez que toleras algo que contradice tu verdad interior, algo se contrae. No de forma visible, de forma interna. La conciencia registra estas concesiones aunque la mente las justifique, y llega a un punto en el que ya no puede ignorarlas. No porque quiera castigarte, sino porque necesita alinearse. Muchos creen que el despertar ocurre cuando haces grandes cambios, pero antes de eso, ocurre cuando dejas de traicionarte en lo pequeño. Tolerar no siempre es paciencia, a veces es miedo,
A veces es costumbre. A veces es la esperanza de que algo cambie sin que tú tengas que cambiar tu posición. La conciencia madura cuando deja de negociar con aquello que la debilita. No desde la dureza, desde la claridad. Observa con honestidad. ¿Qué situaciones sigues permitiendo solo para no incomodar? ¿Qué verdades internas sigues callando para mantener una imagen? ¿Qué parte de tu vida funciona hacia afuera, pero te desgasta por dentro? Nada de esto se resuelve con juicios, se transforma con presencia. Cuando comienzas a ver tus tolerancias, algo se mueve, no siempre hacia una acción inmediata, primero hacia una comprensión más profunda de ti. La conciencia no exige perfección, exige sinceridad, y aquí ocurre algo sutil pero decisivo. Cuando dejas de tolerar lo que te aleja de ti, la energía deja de dispersarse. El cansancio comienza a aflojar. La mente se aquieta sin esfuerzo. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás en contradicción constante. Este es uno de los momentos más silenciosos del despertar. No hay aplausos. No hay revelaciones dramáticas. Solo una sensación interna de alineación, como si por primera vez en mucho tiempo dejaras de empujarte en direcciones opuestas. Respira. Y siente si hay algo que ya no puedes seguir tolerando sin perderte un poco más. No para forzarte a cambiar ahora, sino para reconocer con honestidad dónde estás. Porque lo que toleras hoy no solo define tu presente, define el estado de conciencia desde el cual entrarás en el próximo ciclo. Y ese ciclo no se anuncia con ruido, se anuncia con una transición casi invisible, que pocos saben reconocer. Es sobre esa transición silenciosa que vamos a profundizar ahora. Hay transiciones que no se anuncian con cambios visibles. No vienen acompañadas de decisiones externas ni de giros dramáticos. Suceden por dentro, en un plano tan sutil que muchas veces pasan desapercibidas. Desde fuera tu vida puede parecer igual. Las rutinas continúan, las responsabilidades siguen allí, pero internamente, algo ya no funciona del mismo modo. Es como si una parte de ti hubiera cruzado un umbral silencioso. Ya no reacciona igual. Ya no se convence con las mismas explicaciones. Ya no se conforma con las respuestas que antes bastaban. Estas transiciones son difíciles de reconocer porque no tienen forma. No hay un antes y un después claro. Hay una sensación, una percepción más fina, una inquietud suave que te acompaña incluso en momentos tranquilos. Aquí es donde muchos dudan de sí mismos. Se preguntan si están imaginando cosas, si no será solo cansancio, si no deberían volver a la normalidad. Pero la conciencia no retrocede, solo se expande. Cuando una transición interna comienza, lo que cambia primero es la mirada. Empiezas a ver incoherencias donde antes veías costumbre. Empiezas a sentir límites donde antes había tolerancia. Empiezas a notar silencios incómodos donde antes había distracción. No es que el mundo haya cambiado. Eres tú quien ya no puede mirarlo desde el mismo lugar. Este tipo de transición exige paciencia. No se puede forzar. No se puede acelerar. Intentar hacerlo solo genera ansiedad. La conciencia se reorganiza a su propio ritmo, como una marea que sube lentamente, sin avisar, pero sin retroceder. Respira y observa si no estás viviendo algo así ahora. Tal vez sientes que ya no encajas del todo en ciertos espacios, que algunas conversaciones se volvieron superficiales, que ciertas ambiciones perdieron sentido sin que sepas explicar por qué. Eso no es pérdida, es refinamiento interior. Las transiciones verdaderas no buscan destruir tu vida, buscan alinearla. Pero para que eso ocurra, hay algo esencial que debe aparecer. Algo que no se aprende, algo que no se impone. Presencia. Presencia para no huir cuando la incomodidad surge. Presencia para no llenar el vacío con ruido. Presencia para sostener el no saber sin desesperación. Porque solo desde esa presencia la transición encuentra dirección. Y es justamente aquí donde muchas personas se apresuran. Quieren llegar al próximo ciclo con planes, metas, certezas.
sin darse cuenta de que lo que se les pide no es velocidad, sino honestidad interior. Hay un nuevo umbral acercándose, no como fecha, sino como estado de conciencia. Y entrar en él no depende de lo que hagas afuera, sino del lugar interno desde el cual eliges estar. Ese lugar define cómo atraviesas cualquier ciclo que viene. Y es sobre ese estado de presencia consciente, tan simple y tan exigente, que necesitamos detenernos ahora. Hay una forma de presencia que no se aprende leyendo, ni escuchando a otros. Se construye en lo cotidiano, en gestos tan simples que suelen pasar desapercibidos. No es una práctica grandiosa, no requiere rituales complejos. Empieza cuando dejas de huir de lo que sientes en los momentos pequeños. La presencia real no aparece solo en el silencio profundo. Aparece cuando eliges escuchar tu cuerpo antes de reaccionar, cuando notas el impulso de responder automáticamente y haces una pausa, cuando percibes una emoción surgir y no intentas cambiarla de inmediato. Muchos creen que vivir con conciencia es estar siempre en calma, pero la presencia no elimina la incomodidad, la atraviesa. Estar presente significa no abandonarte cuando algo duele, no distraerte cuando algo incomoda, no anestesiarte cuando algo pide atención. En este punto, la espiritualidad deja de ser una idea y se vuelve experiencia. Ya no se trata de comprender conceptos, sino de habitarte con honestidad. La presencia cotidiana tiene un efecto silencioso pero profundo. Empieza a reorganizar tu energía. Tus decisiones se vuelven más simples, no porque todo esté claro, sino porque ya no te mientes. Cuando estás presente, notas antes cuando algo no resuena. Percibes límites internos sin necesidad de conflicto. Reconoces cuándo decir sí y cuándo retirarte sin culpa. Esto no sucede de un día para otro. Es un entrenamiento suave, constante, una forma de volver a ti una y otra vez. Respira. Y observa cuántas veces al día te vas de ti sin notarlo. No con juicio, con curiosidad. Cada vez que regresas, aunque sea por un instante, algo se alinea. No hay fuegos artificiales, hay coherencia. Y esa coherencia es la base de cualquier transformación real. Muchas personas buscan cambios grandes para sentir que avanzan. Pero el verdadero movimiento ocurre cuando cambias el lugar desde el cual respondes a la vida. La presencia transforma la relación contigo. Y cuando esa relación se ordena, todo lo demás comienza a ajustarse. No porque controles el mundo, sino porque ya no estás fragmentado por dentro. Este estado de presencia cotidiana no te promete certezas absolutas, te ofrece algo más valioso. Claridad suficiente para dar el próximo paso sin traicionarte. Y ese paso, aunque pequeño, define cómo atraviesas cualquier ciclo que se aproxima. Porque los ciclos no se viven desde el futuro. Se viven desde el estado de conciencia que sostienes ahora. Y es justamente ese estado el que necesita ser mirado antes de cerrar este recorrido. Hay algo que casi nunca se menciona cuando se habla de despertar de conciencia. El precio silencioso de ver con más claridad. A medida que la conciencia se expande, ciertas ilusiones dejan de sostenerse. No porque estuvieran mal, sino porque ya no pueden acompañarte. Y eso, aunque necesario, puede sentirse como una pérdida. Empiezas a notar incoherencias que antes pasaban desapercibidas, palabras que ya no resuenan, dinámicas que antes tolerabas y ahora te desgastan, expectativas que ya no puedes cumplir sin traicionarte. Aquí surge una sensación incómoda que muchos no saben nombrar, una especie de soledad interior, no porque estés solo, sino porque ya no puedes fingir pertenencia donde no hay verdad. Este es uno de los momentos más delicados del despertar, cuando la conciencia ve, pero el entorno todavía no acompaña. Algunas personas intentan volver atrás, apagar lo que despertó, forzar antiguas versiones de sí mismas para no sentirse diferentes. Pero la conciencia no se retrae, solo espera. Despertar no siempre te acerca a los demás, primero te acerca a ti, y en ese proceso, es natural que ciertas distancias aparezcan, no como castigo,
Como consecuencia de la coherencia, hay vínculos que solo existen mientras compartes una misma inconsciencia. Cuando eso cambia, el vínculo también se transforma o se disuelve. Y aquí aparece una enseñanza profunda. El despertar no te quita personas, te devuelve a ti, respira, y observa si últimamente te has sentido fuera de lugar en espacios donde antes encajabas. No es arrogancia, no es superioridad, es afinamiento interno. La conciencia madura aprende a sostener esta etapa sin cerrarse ni endurecerse, sin aislarse, sin explicarse en exceso. Aprende a habitar la diferencia con humildad, a no imponer lo que ve, a no exigir comprensión inmediata, porque el despertar verdadero no busca validación, busca coherencia. Cuando atraviesas este punto con presencia, algo se estabiliza. La necesidad de convencer desaparece. La comparación pierde fuerza. La urgencia de pertenecer se disuelve. Queda una calma más sobria, más silenciosa, más real. Y desde ese lugar, la conciencia deja de sentirse sola, porque ya no se abandona para encajar. Este bloque es fundamental antes de cualquier nuevo ciclo, porque entrar en una nueva etapa sin haber integrado esta diferencia interna genera conflicto. Pero cuando la integras, el camino se simplifica. No porque todos te entiendan, sino porque tú ya no te traicionas. Y desde esa fidelidad interna, el paso siguiente se vuelve claro. No como certeza absoluta, sino como una dirección sentida. Es desde ahí que el nuevo ciclo puede ser atravesado con verdad. Cuando se habla de un nuevo ciclo, muchas personas piensan en fechas, metas y proyecciones, en lo que viene, en lo que debería lograrse. Pero los ciclos no comienzan en el calendario, comienzan en la conciencia. Un nuevo ciclo no pide prisa, pide presencia. Antes de entrar en cualquier etapa nueva, hay una pregunta silenciosa que se impone. ¿Desde qué lugar interno estás avanzando? Porque puedes llevar viejas tensiones a escenarios nuevos. Puedes repetir patrones distintos con la misma energía. Puedes cambiar el entorno sin cambiar la forma en que te habitas. La conciencia no se prepara para un ciclo haciendo más planes. Se prepara afinando la mirada, revisando la relación contigo, observando desde dónde eliges, reaccionas, te exiges. Aquí es donde muchos se adelantan, quieren cerrar procesos rápidamente, dejar atrás lo incómodo sin atravesarlo, entrar ligeros a lo nuevo, sin haber soltado lo que pesa. Pero la presencia no funciona así. No salta etapas, integra. Integrar no es revivir el pasado, es reconocerlo sin huir, es aceptar lo que fue aprendido, es dejar de cargar lo que ya no corresponde. Respira y siente si hay algo que sigues arrastrando por inercia, no para juzgarte, sino para darte permiso de soltar con conciencia. La presencia transforma el cierre en algo orgánico. No en una ruptura forzada, sino en una comprensión profunda. Y cuando comprendes, el apego se afloja solo. Entrar en un nuevo ciclo con presencia significa algo muy simple y muy exigente. No prometerte lo que no puedes sostener. No exigirte una versión idealizada de ti. No negar lo que todavía estás aprendiendo. Significa caminar con honestidad. Cuando haces esto, algo cambia en la forma en que el tiempo se siente. La ansiedad por el futuro disminuye. La comparación pierde fuerza. La urgencia se disuelve. No porque no haya desafíos, sino porque ya no estás fragmentado entre lo que eres y lo que finges ser. Un ciclo vivido desde la presencia no garantiza resultados externos. Garantiza coherencia interna. Y esa coherencia es lo que permite atravesar cualquier etapa con más claridad, menos desgaste y mayor sentido. No hay prisa real, hay alineación. Y cuando la conciencia entra alineada a un nuevo ciclo, el movimiento se vuelve natural, sin empuje, sin fuga. Es desde ese estado que todo comienza a reorganizarse. Y ahora, antes de cerrar este recorrido, hay algo esencial que necesita ser nombrado, algo que no se añade, algo que se deja de hacer. Es ahí donde el despertar se vuelve completo,
Finalmente hay algo que se revela cuando todo lo anterior se asienta, no como una respuesta nueva, sino como una comprensión que siempre estuvo ahí. Despertar la conciencia no es convertirse en alguien distinto, es dejar de huir de quien ya eres. Durante este recorrido, tal vez notaste que nada de lo que se dijo apuntaba a cambiar el mundo exterior de inmediato. Porque la transformación real no comienza allí. Comienza cuando dejas de abandonarte en lo cotidiano, cuando eliges presencia en lugar de distracción, verdad en lugar de comodidad. El despertar no llega con promesas grandiosas. Llega cuando el silencio deja de ser incómodo y se vuelve hogar. Cuando la mente se aquieta no porque fue controlada, sino porque fue escuchada. Cuando el cansancio empieza a disolverse porque ya no sostienes contradicciones internas. Hay un punto en el que la conciencia deja de buscar y empieza a habitar. No necesitas tener todo claro, no necesitas saber cada paso, solo necesitas no traicionarte en el siguiente. Eso es despertar. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo honesto. Cuando eliges vivir desde ese lugar, algo se ordena de forma natural. Las decisiones se simplifican, los límites se vuelven claros. La energía deja de dispersarse, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves íntegro. Y desde esa integridad, cualquier ciclo puede ser atravesado con más claridad. No con prisa, con presencia. Si este recorrido tocó algo en ti, no intentes apresurarlo. El despertar no responde a la urgencia, responde a la coherencia. Permite que lo que viste hoy se asiente. Observa cómo resuena en tus gestos pequeños, en tus silencios, en la forma en que eliges estar contigo. Porque la conciencia no se despierta en un solo instante, se recuerda, capa por capa. Y en ese recuerdo, algo esencial ocurre. La búsqueda se aquieta, la comparación se disuelve, la prisa pierde sentido. Queda lo simple, lo verdadero, lo vivo. Y es en ese instante cuando el silencio deja de ser vacío y se convierte en luz.